la ciudad de El Salvador, en el contexto tumultuoso de los años 90, se gestó la figura de uno de los asesinos en serie más notorios de la historia criminal, el Matachavitas. Resonó como un susurro macabro entre las calles de la capital, aunque a simple vista era solo un hombre más entre la multitud. Sus actos de horror lo marcaron como una leyenda en la oscuridad. Carlos nació en un vecindario sombrío, en donde las sombras de la pobreza y la violencia eran tan densas que se podía cortar el aire con una cuchilla. Su familia, desestructurada desde el principio, vivió sumida en la desesperación y el dolor. El padre era alcohólico, la madre una mujer débil, y el hogar estaba marcado por constantes abusos físicos y psicológicos. Desde pequeño, Carlos mostró una inclinación por la violencia. Mientras los demás niños jugaban, él observaba el sufrimiento de los animales, fascinándose con cómo sus vidas podían ser extinguibles con un solo gesto de poder. Fue en esa oscuridad donde su mente comenzó a formarse, marcada por el desprecio por la vida humana. Se decía que sus primeros crímenes fueron pequeños, robos y ataques a animales, pero la realidad era que Carlos sentía una sed insaciable de control, de poder absoluto. Los crímenes comenzaron a escalar. En las primeras víctimas, mujeres jóvenes de entre 20 y 30 años, se encontraba un patrón aterrador. Todas ellas eran chavitas, chicas que vestían con colores vivos y que caminaban por la ciudad en busca de su destino. Sin embargo, el destino las llevó a la vista de Carlos, quien las acechaba como una sombra, siempre desde la periferia, siempre invulnerable, hasta que las atrapaba en los rincones más oscuros de la ciudad. La prensa local, al principio, pensó que se trataba de robos con violencia, hasta que los cuerpos comenzaron a ser encontrados en condiciones inconfundibles. Carlos no solo las mataba, sino que las desfiguraba, les cortaba el rostro, como si intentara borrar su identidad. La necrofilia y las mutilaciones brutales se convirtieron en su sello personal, dejando tras de sí un rastro de terror indescriptible. Se convirtió en una leyenda entre los habitantes de la ciudad, pero también en una obsesión para las autoridades. La policía seguía pistas que siempre se desvanecían, como si el asesino estuviera un paso adelante, burlándose de ellos. Nadie sabía exactamente quién era, ni qué lo impulsaba a llevar a cabo semejantes atrocidades. Lo que sí se sabía era que tenía un patrón. Sus víctimas siempre eran mujeres jóvenes, vulnerables, y todas se encontraban solas en la calle. En la noche, los rumores comenzaron a crecer. Algunos decían que era un hombre de complexión media, otros que era más delgado. Lo que coincidían todos era en que su rostro nunca fue descrito de manera clara, como si aquellos que lo vieron no pudieran recordar su apariencia, como si algo oscuro lo envolviera, borrando su imagen de la memoria. Pasaron los años y el número de víctimas aumentó. El Matachavitas se convirtió en una figura aterradora que acechaba las calles con total impunidad. Los informes de la policía fueron claros, pero nadie lograba atraparlo. Mientras tanto, el terror se apoderaba de la gente. Nadie quería caminar por las noches. La ciudad se convirtió en un lugar de desconfianza, de constante miedo. Finalmente, fue en un pequeño barrio, entre calles de barro y casas en ruinas, donde su reinado de terror terminó. Después de una serie de errores cometidos por Carlos, la policía logró encontrarle en un descuido. Tras varios interrogatorios, el asesino se mostró imperturbable. Habló de sus víctimas con frialdad, casi con una indiferencia que helaba la sangre. El asesino admitió sus crímenes, pero lo que más aterrorizó a los agentes
fue su declaración final, un susurro casi inaudible. No he matado a todos los que debía. El juicio de Carlos fue un espectáculo mediático. Los detalles de sus crímenes se filtraron a los medios, dejando a la población en un estado de shock profundo. Se descubrió que su motivación había sido mucho más compleja que la simple sed de sangre. Carlos sentía que, al desfigurar a sus víctimas, les robaba algo más allá de la vida. Les quitaba su identidad. Su ser era una venganza interna contra el mundo que nunca lo había aceptado, contra la familia que lo había dejado ir por el camino de la oscuridad. Carlos fue condenado a prisión, donde murió años después. Sin embargo, su nombre, el Matachavitas, sigue rondando en las mentes de aquellos que alguna vez oyeron hablar de él, dejando una marca imborrable en la historia criminal de El Salvador. Su leyenda persiste, un recordatorio inquietante de cómo una mente rota, alimentada por el dolor y el desprecio, puede llevar a un hombre a cometer los crímenes más horrendos.